¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este video. Vamos a utilizar esta lección como introducción a los componentes. Quiero que este tema quede bastante claro y a pesar de que ya vimos el tema de los componentes en el curso de Vue, quiero en este momento repasarlo para que al ver entonces Vue Route entiendas muy bien de qué se está hablando. Aquí vamos a comenzar creando un archivo. Esto es index.html. Y también vamos a trabajar con otro archivo que se va a llamar todo.js. Aquí están los dos. Iniciamos con index colocando la estructura de siempre. Y vamos a hacer uso de igual forma del CDN de Vue. Aquí lo tenemos. Copiamos y aquí pegamos. Y también del CDN de Bootstrap. La misma ruta que la anterior lección. Aquí copiamos y aquí arriba pegamos. Con esto estaríamos listos. Nos queda entonces crear aquí la estructura. Sería por supuesto div class container. Dentro colocamos div class row class call xs5 y dentro vamos a colocar un div que es el componente con el id todo y dentro el componente en sí sería leaks y lo cerramos. Esto que tenemos aquí puede ir tranquilamente dentro del componente. Sin embargo, lo hago de esta manera porque podemos simular que ya tenemos una web hecha y simplemente me han contratado para fabricar este componente. En ese caso yo lo fabricaría y simplemente lo incluyo en el área de la web que me han dicho. Al tener esto listo, vamos a vincular nuestro archivo JavaScript. Sería script, parámetro src y el valor todo.js, que es el nombre entonces de este archivo. Aquí dentro necesitamos dos cosas: el área de los componentes y el área de la aplicación Vue. Vamos a comenzar con Vue. Sería new, Vue, abrimos paréntesis, colocamos las llaves y dentro simplemente vamos a indicar el elemento donde va a existir nuestro sistema Vue. Con esto es suficiente. El resto de elementos lo voy a crear en forma de componentes. Aquí podemos hacer clic derecho, abrir en el navegador y de momento está vacía. Podemos continuar y luego aquí actualizar para ver el resultado. Necesitamos entonces escribir Vue Component, abrimos paréntesis, el primer parámetro es el nombre del componente, necesitamos una lista, y el siguiente parámetro es el contenido del componente. Esto lo podemos copiar y pegar y escribir aquí debajo el nombre del otro componente que necesitamos. Un componente es la lista en sí, la lista entera, y el otro componente es cada elemento de esa lista. Vamos entonces a comenzar. Esto se te va a hacer muy familiar porque es en teoría lo que hicimos en la lección anterior. Iniciamos con un template, colocamos el acento invertido para que me acepte correctamente, los elementos HTML perfectamente indentados. Es decir, que yo voy a escribir aquí div y dentro un div, y a esto por ejemplo le puedo dar enter e ir organizando. Si yo encierro esto entre comillas simple como aquí arriba, no podría organizarlo. Tendría que escribir todo en la misma línea para que funcione. Aquí continúo con el H1, Vue Text y el título. Continuamos aquí debajo con el UL, aquí lo cerramos y coloco una clase. La clase de Bootstrap que me ayuda para que no tenga estilo esta lista. Dentro, vamos a escribir entonces que necesito un LI. Esta parte es interesante porque el LI va a ser este elemento. Así que yo le voy a decir que este LI es en realidad el componente tags. Y a este componente le vamos a escribir Vue for y entre comillas item in items.
Luego le vamos a pasar los datos de ese elemento utilizando viewBind, ítem, que es cada registro de esta lista, es igual a ítem. Aquí debajo, tal cual como en la lección anterior, vamos a escribir un LI que va a tener la caja de texto. Esto va a ser del tipo text. El viewModel es igual a add y el elemento keyUp va a funcionar cuando presionemos Enter y esto va a llamar al método newTags. La clase que va a tener es forControl. Excelente. Con esto terminé el diseño del componente 1. Aquí debajo continúo con los datos de este componente. Por ser un componente, la estructura de data es diferente. Esto básicamente es una función que retorna un objeto. Y aquí dentro lo mismo que en el video anterior. Sería título, el texto listado de tareas, luego add, en este caso vacía, luego items, que es un array que contiene algunos datos por defectos. Cada dato es un objeto. Copiamos y pegamos dos veces más. Aquí sería 2. Aquí sería 3. Y estos dos vamos a colocarlo en falso. Aquí debajo de data entonces vamos a crear el método. Este método se llama newTask, función, llaves, y dentro sería thisItems.push, paréntesis, llaves, y sería título es igual a this.add y complete, es igual a falso, es decir que inicialmente esté con el valor falso. De esta manera terminamos los datos del primer componente. Es necesario entonces completar, aquí corrijo, los datos del siguiente componente. Recuerda que cada componente task representa un LI. Aquí estamos recibiendo una propiedad. En este caso es la propiedad ítem. Básicamente estamos diciendo que necesitamos el dato, el registro de cada elemento de la lista y que al tenerlo podemos entonces proceder. Aquí continuamos con la plantilla. Hacemos aquí un poco de espacio y comenzamos. Sería LI, colocamos mayor que y aquí debajo cerramos el elemento de la lista. Escribimos aquí por supuesto viewBind, class, llaves, y colocamos la clase necesaria, que en este caso es textMute, clase que se va a aplicar siempre y cuando el ítem esté completado. En este caso el ítem que estamos recibiendo acá, y que lo enviamos por supuesto cada vez que iteramos aquí, porque lo estamos pasando de esta manera, es decir, pasa la propiedad ítem con el valor que tiene ítem. Yo le coloco el mismo nombre precisamente para evitar confusiones. Aquí debajo sería viewOn, click, y es igual a lo siguiente. Item complete es igual a lo contrario de item.complete. Recuerda, si esto está en true, entonces se va a colocar en falso. Aquí dentro vamos a escribir nuestros span. Este span simplemente tiene el texto. Sería viewText es igual a item.título. Copiamos y pegamos. Y aquí vamos a escribir viewIf. Esto es igual a item.complete. Es decir, si está completado, entonces vamos a mostrar el icono correspondiente. Sería Glyphicon, OK. Al parecer esto es todo. Vamos a revisar acá y actualizamos. Si hago clic en 2, se aplica la clase y me aparece el OK. Si escribo un texto, presiono Enter, se agrega correctamente. Y aquí simplemente me está haciendo falta el hecho de que add se coloque nuevamente en blanco. Esto es igual a nada y aquí actualizamos. Otro elemento, Enter,
y funciona muy bien. Es el mismo resultado que en el video anterior, pero ahora se ha convertido esto en componentes. Como te había comentado, si esto que tenemos acá lo colocamos aquí dentro de este div, funciona perfecto. Y simplemente tendríamos fuera el div con el id todo y el componente. Puedo cortar esto, aquí pegar y por supuesto organizar. Luego me llevo la parte de aquí abajo, cortamos, aquí pegamos y nuevamente organizar. Salvamos, aquí también organizamos y funciona a la perfección. Se sigue comportando de la misma manera. De hecho, si quieres mostrar allí los datos del componente, puedes aquí al final, luego del UL, escribir pre, cerrarlo por supuesto, y dentro escribir $data. Al actualizar, tendrías aquí entonces en pantalla los datos de este componente. Y todo funcionaría exactamente como en el video anterior. Lo interesante es que hicimos dos componentes. Un componente que es la lista entera y el otro componente que es cada elemento de la lista. De hecho, si quisiéramos, pudiéramos hacer otro componente de esta caja de texto. ¿Cuál es la intención? Nosotros, cuando vamos a trabajar con un sistema profesional, fabricamos todo en forma de componentes. De esa manera podemos reutilizarlo, podemos compartirlo y lo más importante es que es algo que funciona de forma independiente al resto del sistema. Con esto finalizamos. Recuerda como siempre darle me gusta y suscribirte a este canal. Que sigas estando bien, nos vemos en el siguiente video.